versículos del 9 al 13. Y vamos a leer todos juntos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien. En esta porción vamos a encontrar dos mandatos de Jesús. Número 1, seguirlo. Y número 2, aprender misericordia. Aprender qué es lo que Dios quiere, el deseo de Dios. Que podamos ver como Dios ve a través de sus ojos, a través de la misericordia, a través de su amor. Entonces yo le invito para que oremos y que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Padre, aquí estamos, Jesús. De acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, de acuerdo a tu misericordia y a tu verdad. Señor, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, para que a través de Él podamos conocerte a ti, al Dios único y verdadero, al Dios que da la vida, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, porque tu palabra es espíritu y produce la vida. Y aquí estamos, Señor. Sabemos que esta palabra no solamente transformará nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar, sino que el propósito de tu palabra es dar vida, dar vida. Tu palabra dice que tú tomaste a Adán, el hombre, que tú tomaste a aquel hombre que habías formado y soplaste en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y hoy estamos aquí, Jesús. Hoy estamos aquí y necesitamos que a través de tu palabra hoy vuelvas y soples sobre nosotros tu vida. Tu palabra es la que nos da vida y nos da aliento. Padre, que tu palabra derribe todo argumento, toda altivez, toda fortaleza, Señor. Que a través de tu palabra venga la victoria sobre nuestro corazón. Venga tu victoria, Señor, porque hoy estamos de pie, porque tú te levantaste de entre los muertos y tú venciste a todos los principados, a todas las potestades, a todas las huestes espirituales de maldad. Tú Señor, los hiciste caminar públicamente derrotados. Ahora tú estás sentado en el trono, lleno de gracia y lleno de verdad. Señor, que toda distracción, que todo pensamiento, que todo aquello que quiere, Señor, separarnos para que no aprendamos de ti, para que no tengamos tu palabra morando en abundancia, sea reprendido en esta mañana y que nuestra vida esté fortalecida y fundamentada solamente en ti. Gracias. Gracias porque tú cumples tu palabra, tú no mientes. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén. El Evangelio de Mateo, la buena noticia contada por Mateo, porque se convirtió en algo para él, en algo especial. Es una buena noticia que él tenía y quería comunicar a varias personas. Entonces dice aquí, el Evangelio de Mateo empieza de la siguiente manera, mostrándonos la genealogía de un niño, la genealogía de un hijo. Y comienza diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que aquella persona de la cual iba a hablar Mateo, nos iba a contar, no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Era aquel que era descendiente del rey David y podía reclamar el reino en ese momento, podía sentarse en el trono y gobernar. Pero saben que este hijo, este niño del cual nos está contando Mateo, no solo no reclamó el reino en esta tierra, sino que reclamó y se sentó en el trono de los cielos. Se sentó en el trono y desde allí está gobernando. Desde allí está manifestando su poder y su gloria. Y hoy estamos aquí, y ustedes los que están allí en el trabajo, en la casa, los que están conectados a través de las redes, podemos ver que Él es el Rey, que Él es el Señor y que gobierna, y la Biblia nos cuenta que su reino es para siempre. Y en el capítulo 9, hace 8 días aprendíamos
cómo el Señor vio la fe, vio el corazón, examinó lo más profundo que había en estos hombres y a través de ellos vio la fe y perdonó los pecados y le dio la libertad a aquel hombre, le dio la sanidad. Y en Mateo capítulo 13, Jesús va caminando. Jesús deja aquella casa, aquel lugar donde le presentaron a aquel paralítico que luego salió con su cama en su mano, contándole a todos, a su familia, quién lo había hecho poner de pie, quién lo había levantado y que iba a cumplir la promesa, que lo levantaría de esta tierra para llevarlo a la casa del Padre. Y dice que estaba pasando Jesús de allí, es decir, Jesús se fue, iba caminando, iba tranquilo, iba con sus discípulos. No nos dice la hora, pero dice que vio a un hombre llamado Mateo. En su camino, en su desplazamiento, hay algo que le llama la atención a Jesús. Hay algo que cautiva su mirada, hay algo que cautiva su mente. Y lo ve, y dice que es un hombre. Y ese hombre se llama Mateo. Y nosotros sabemos que es el que escribió el Evangelio. Cuando estaba preparando y meditando en esta palabra, yo analizaba y decía, ¿qué tal que no fuera el Mateo, el mismo que escribió, sino fuera otro Mateo? Pero los otros evangelistas dan fe y corroboran que es Mateo, es el discípulo de Jesús. Pero mire dónde comenzó este discípulo, dónde estaba este hombre. Dice que Jesús vio a Mateo y le llamó la atención. ¿Por qué? Porque Jesús vio algo en Mateo que no ven los hombres. ¿Cuál era el oficio de Mateo? Dice ahí que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, Mateo estaba en su oficio, estaba en su trabajo, estaba en lo que él había decidido, o tal vez la vida. Mateo no nos cuenta por qué él decidió ser cobrador de impuestos. Y ya les voy a contar qué significa ser cobrador de impuestos. Para la época de Jesús, para la época donde está Mateo, ser cobrador de impuestos era un oficio vergonzoso, un oficio despreciable, un oficio donde se ganaba el desprecio de las personas, que los demás lo vieran y se corrieran, no quisieran andar con él, no quisieran tenerlo al lado. ¿Por qué? Porque Mateo era judío, pertenecía a la nación de Israel y en ese tiempo estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, pues, para mostrar que tenía subyugado al pueblo, pues le cobraba impuestos, y le cobraba varios impuestos. Y Mateo, siendo de Israel, trabajaba para el Imperio Romano, pero lo duro era que él le cobraba los impuestos a sus paisanos, a la gente de su región, a sus vecinos, a sus amigos. Pero ese no es el problema. ¿Usted tiene amigos en la DIAN? Sí. En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿no? Sería bueno, no mentira. Pero, y usted habla con ellos, tiene familiares, claro. Pero ¿cuál era el problema de Mateo? Que los publicanos, los recaudadores de impuestos, ¿qué hacían? Cobraban más. Cobraban intereses. Si Roma decía el impuesto vale 10, ellos cobraban 90, cobraban 100. Y dice en algunos lugares donde investigué que ellos llegaban, cuando una persona no podía pagarles, llegaban a una casa, llegaban y decían, bueno, usted no nos puede, no ha pagado el impuesto, pues venimos por los intereses. Y buscaban las cosas de valor que tenía esa persona y se las apropiaban, pero seguían con la deuda. Y así hacían con las caravanas que venían con mercancía, los obligaban a detenerse y se tomaban lo que ellos quisieran porque tenían autoridad de parte de Roma para cobrar los impuestos. Inclusive maltrataban a las personas que no podían pagar. A veces los vendían como esclavos. Entonces, dice aquí que estas personas eran odiadas, detestadas, aborrecidas por el pueblo. Y Jesús va caminando y ve allí. Entonces, cuando un hombre veía a un publicano, ¿en qué pensaba? El que me roba, el que me oprime. Y no tenía ningún sentimiento bueno hacia él. Pero sabe que Jesús pasó y lo vio. ¿Y qué vio Jesús en él? Vio que él era un ser humano, un ser creado conforme a la voluntad de Dios. Hoy este pasaje, esta porción nos va a enseñar
que Dios es misericordioso, nos va a enseñar que Dios no ve como ve el hombre. Usted y yo vemos las acciones, usted y yo vemos la apariencia del hombre, usted y yo juzgamos de acuerdo a nuestros ojos, de acuerdo a lo que los hombres nos muestran, pero Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay por dentro. Y recuerda que lo que dice la palabra, que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice aquí que Dios ve de acuerdo a su misericordia. Que Dios nos trata como aquellos que están enfermos y necesitan ayuda. Que Dios nos está viendo como aquellos que necesitan, porque la palabra misericordia es el que tiene poder para ayudar y extiende la mano al que está necesitado. Como hombres, pues rechazamos a los otros, los juzgamos, porque somos buenos para colocar etiquetas y colocarles nombres e identificarlos. Y a veces burlarnos de ellos y tratarlos mal. Y vemos que la sociedad está llena del corrupto, el habitante de calle, el drogadicto, el borracho. Y así nos dirigimos. Y cuando pensamos en una persona, nos fijamos en lo que está haciendo. Pero el ser humano es más de lo que hace, porque el ser humano fue creado por mano de Dios, por la palabra de Dios. Fue creado con un propósito. Y entonces dice que Jesús vio, y Jesús está viendo a este hombre, y está viendo que él está sentado. Mateo no nos explica ni nos cuenta por qué él se sentó ahí. ¿Por qué eligió esa profesión? ¿Por qué eligió ese trabajo? Y él estaba ahí sentado. No sabemos si era por el dinero, porque ser publicano le representaba un ingreso económico grande. Tenía mucho dinero, pero igual le representaba el desprestigio, el rechazo de la sociedad, el rechazo de su comunidad, pero él estaba sentado. Tampoco nos dice si fue porque él decidió un día ofertas de empleo para publicanos, y él dijo, yo voy a postular. No, nadie va a tomar un empleo así. Pero dice que ¿dónde estaba Mateo sentado? Y aquí viene una pregunta que es muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos sentados? ¿Por qué eligió sentarse en esa silla? ¿Por qué decidió sentarse en ese lugar? Pero no solamente está hablando de una posición, ¿cierto? Sino que está refiriéndose a algo que es importante, y es dónde usted está sentado, dónde está la base de su vida. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Si yo le preguntara, ¿quién es usted y qué hace? Pues usted me respondería, no, yo soy ingeniero y trabajo en esto. Yo estoy en un proceso y estoy transformando mi vida. O yo estoy estudiando, estoy en la universidad. Y ahí es donde usted está sentado. Pero esa pregunta va más allá, es delante de Dios. ¿Usted cómo está? ¿Usted en qué posición está? ¿Usted está cómodamente o está en un lugar, en un sitio de confort? Y hoy Jesús viene para incomodarnos. Hoy Jesús viene para hacernos reflexionar el lugar donde usted está. Usted está sentado. O sea, es el lugar donde está cómodo, donde está su vida, está basada. Pero hoy Jesús quiere, ¿cómo no? Hoy Jesús nos está llamando y nos está diciendo lo que le dijo a Mateo. Sigamos leyendo. Entonces, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Miren la primera palabra cuando Jesús ve a Mateo. Jesús no se lo está imponiendo. Jesús no le está diciendo, Mateo tiene que seguirme. Sino Jesús pasa y le dice, Mateo, sígueme. Le dice, sígueme. ¿Y qué significa eso? Que Mateo, ¿qué significa la palabra sígueme? Que ahora Mateo está frente a una opción. Ninguno de los líderes religiosos, de los fariseos, de los publicanos, de los saduceos, ninguno de los sumos sacerdotes se acercó a Mateo para pedirle que lo siguiera. Antes lo rechazaban. Y podemos leer en los otros evangelios cuando el publicano sube al templo a orar y el fariseo se hace lejos de él porque es pecador, porque de pronto me contamina. Y entonces dice, pero Jesús pasa al lado de él y le dice, sígueme. Ahora Mateo debe tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Seguirlo o seguir cómodamente sentado en su trabajo? Ahora Mateo debe tomar una decisión de quedarse allí o abandonar todo por lo que ha trabajado.
Porque una vez que Mateo tome la decisión de levantarse, no podría después devolverse a pedir el puesto. Decir, deme 15 días de vacaciones y voy a pensarlo. No, él va a decir, o sigo a Jesús o me siento aquí. ¿Qué vio Jesús en Mateo para llamarlo? ¿Qué vio? Vio lo que no ven los hombres. Vio lo que usted y yo no vemos. Vio lo que el Padre ve en cada uno de nosotros. Y tal vez usted está aquí y le han colocado un título, le han colocado una etiqueta y usted piensa que es eso. Hace muchos años escuché una frase que decía, no por dormir en un garaje, la persona se convierte en carro. Y a veces pensamos que nosotros somos lo que hacemos. Y a veces hacemos lo que no queremos. Pablo dice que lo que él quiere hacer, no lo hace. Pero lo que no quiere hacer, eso hace. Pero él lucha con eso y le da gracias a Dios porque lo liberta. Tal vez a usted siempre lo encajaron en un lugar y usted está ahí en ese lugar cómodo y no puede salir de ahí, no quiere porque lo encerraron en esas palabras. Y usted dice, no, pero es que no puedo, me es difícil, no quiero, es que yo soy y toda la vida me dijeron. Pero hoy el Señor, al igual que con Mateo, nos está diciendo, sígueme, sígueme. Es caminar detrás de Jesús. Dice, Jesús rompe en ese día la rutina de Mateo. Rompe en ese día la cotidianidad de Mateo. Rompe Mateo no esperaba. Mateo no se sentía calificado para ser discípulo de Jesús, pues sí era despreciado por todo el mundo. Y tal vez usted que está aquí hoy, es que ya llevamos 3 predicaciones donde Dios nos habla acerca del llamamiento. Acerca que Dios está llamando, vengan, síganme, obedézcanme, hagan discípulos. Y yo me preguntaba y le decía, Señor, no es casualidad, tú estás llamando a las personas. Y lo estás haciendo de una manera firme, de una manera constante, diciéndoles, sígueme. Mateo dice aquí que tomó la decisión de seguir a Jesús y dice que inmediatamente se levantó y lo siguió. Ante la invitación que está haciendo Jesús de seguirlo, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Por qué va a seguir a Jesús? ¿Qué hizo que Mateo dejara todo, su trabajo, su dinero, su posición, sus amigos, su casa? Tal vez ya se había acostumbrado a vivir con el desprecio, con el rechazo de la gente y tenía sus amigos. ¿Cuáles eran sus amigos? Los publicanos y pecadores. Es que el concepto de publicano era tan fuerte que decían publicanos y pecadores. O sea que publicano era un pecado aún más grande que lo hacía diferenciar de los otros pecados. Pero Mateo, en su condición, sintiéndose culpable, rechazado, ¿qué hizo? Decidió seguir a Jesús. Y hoy cuando Jesús nos dice, sígueme, ¿estamos dispuestos a seguirlo? ¿Está dispuesto a dejar su lugar de confort, el lugar donde usted está sentado y decirle, Señor, yo voy a caminar detrás tuyo? Yo voy a seguir tus pasos. Voy a dejarlo todo para seguirte a ti, para seguirte. ¿Qué vio Mateo? Que hoy el Espíritu Santo nos ayude a ver quién es Jesús y quién es el que nos está llamando. Que si usted piensa que seguir a Jesús le va a faltar, que si sigue a Jesús usted va a perder, que si usted sigue a Jesús va a fracasar, pues que hoy el Espíritu Santo abra nuestros ojos y que nosotros vayamos con toda seguridad, siguiendo sus pasos, siguiendo su voz. ¿A dónde? ¿Dónde estaba Mateo cuando Jesús lo llamó? ¿Dónde estaba? Estaba ayunando, estaba orando, estaba en la iglesia, estaba en un tiempo de intercesión, estaba rodeado de buenas personas, estaba pecando. Estaba cobrando, estaba viendo cómo le quitaba más y enriquecía y subía a su capital. Y ahí Jesús en ese momento lo está llamando. Y Jesús está llamando hoy nuestras vidas.
Y a veces pensamos que Jesús solamente nos va a llamar en un momento en que estando en la iglesia, pero en el trabajo, en la oficina, en la universidad, donde quiera que estamos, el Señor está haciendo el llamado. ¿Cuál? Sígueme, vengan tras mí, vengan, yo los voy a llevar, yo los voy a guiar, yo les voy a decir a dónde a dónde quiero que estén. Hoy el Señor nos está llamando, que hoy esas palabras retumben en nuestros oídos y podamos tomar la decisión. Miren, tal vez usted se siente como un día yo me sentí, que no era digno de ser usado por Dios. Yo andaba mal, andaba rebelde y haciendo cosas que no eran buenas delante de Dios. Pero yo me acuerdo tanto ese día que yo fui a una reunión y yo estaba en la parte de atrás y la predicadora estaba orando para traer sanidad en los corazones de los muchachos y los niños que están allí. Y ella me dice, abrace a ese muchacho. Y yo, sí, usted. Yo le decía, yo no, yo estoy muy mal. Dijo, no, abrace, porque Dios lo va a hacer usted para ministrar a ese otro muchacho. Y si yo soy malo, yo soy pecado. Pero yo hice caso y me di cuenta que Dios usa al que se dispone. Así que en esta mañana, que esos argumentos que durante mucho tiempo han estado en su mente no sean quebrantados y sean derribados por la palabra, y que usted tome la decisión de ser instrumento útil en las manos de Dios y pueda servirle al Señor. Que hoy, al escuchar la palabra de Dios, sígueme, usted camine tras de Él y deje que lo use. Deje que lo use, que todo impedimento que hoy usted, mire que vio Mateo en Jesús al escuchar sígueme, la oportunidad de dejar esa vida que llevaba. No sabemos si él estaba cansado o estaba aburrido, pero sí, él decidió dejar todo eso ahí atrás. Y ahora, miren, es que es tan bonito ver que era un hombre despreciado, pero luego les escribe una buena noticia. Luego les cuenta quién es Jesús, aquel hombre que transformó su vida. Y Mateo hace un trabajo excelente, porque es donde más encontramos referencias al Antiguo Testamento. Entonces Mateo se tomó el trabajo de aprender bien para contarle a las personas quién es Jesús y que los otros lo recibieran. Mateo, el hombre que comenzó en el banco de los tributos públicos, despreciado, pero terminó siendo el siervo del Señor, terminó siendo el discípulo del Señor. Y entonces dice aquí que cuando Mateo se levantó y lo siguió, que ahora ya no aparece la siguiente escena, ya no están afuera, ahora están en una casa, ahora están en la casa de Mateo. Miren, si usted quiere conocer una cultura, una nación, hay dos cosas muy importantes: el idioma y la comida. La comida muestra mucho cómo es una persona. ¿Qué pasa en una casa? ¿Qué pasa en una nación? ¿Qué se come? ¿Cómo se sientan los que están comiendo? Eso está mostrando la cultura, está mostrando y nos está dando muchísima información acerca de una población. Y para los judíos, ellos no se sentaban a comer con todo el mundo. Ellos se sentaban solamente con personas especiales, muy allegadas a ellos. Ellos se sentaban solamente con personas a las cuales consideraban de igual estatus, de igual o más altos. Porque sentarse a la mesa era compartir intimidad. Porque piensen eso, ¿qué es más fácil invitar o qué es más fácil hacer? Si usted ve a una persona que habita la calle y golpea en su casa y le dice, ay, tengo hambre, y usted le dice, sí, venga, estoy aquí en el almuerzo, venga, siga y se sienta. O sea, ¿qué le da? ¿Por qué no lo hace entrar? ¿Y por qué no? Bueno, yo también me pregunto, ¿yo por qué no lo hago entrar? ¿No? ¿Y por qué no le permito que se siente a la mesa? ¿Por qué? Porque no creemos que sea digno. No creemos que tenga esa posición de sentarse. Y así es como nosotros vemos a los hombres. Pero ¿sabe qué hace Jesús? ¿Jesús qué hizo? Se sentó a la mesa con él. Y no solo con él, porque Mateo, es que ¿dónde es más usted? ¿Dónde yo puedo conocerlo realmente a usted?
¿Dónde ustedes me pueden conocer realmente a mí? ¿Aquí en medio de la iglesia? En la casa, ¿cierto? ¿Usted quiere conocer a alguien? En la casa, porque ahí está todo y así traten a veces uno trate de disimular, no todos los detalles, todo está mostrando quién es esa persona. Y mire dónde llevó Mateo a Jesús, a su casa, y a dónde lo sentó en su mesa. Imagínense el gozo y la alegría de Mateo de que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, estuviera ahí en su mesa, estuviera en su casa. Y tanto así que Mateo, a quien invitó a todos sus amigos publicanos y pecadores. ¿Y qué hizo Jesús y sus discípulos? No, Mateo, haga 2 mesas. Una para aquí, que yo, que soy el maestro, y mis discípulos, y otra mesa para los publicanos y pecadores. Se sentó con ellos y comió con ellos, partió el pan. Le dijo, venga, siéntese conmigo. Lo que no habían hecho los líderes religiosos, lo que no habían hecho los sacerdotes, sino que miraban con desprecio. Y entonces aparecen en la escena algunas personas que siempre andaban al lado de Jesús, pero no para aprender de él, sino para ponerle tropiezo, para hacerle preguntas, para buscar en qué se equivocaba Jesús. Y aquellos hombres, al ver lo que está haciendo Jesús, le preguntan a los discípulos. Miren lo curioso, que ¿por qué no le preguntan a Jesús? Sino preguntan a los discípulos, porque tenían una intención. ¿Cuál? Que los discípulos dijeran, mire cómo su maestro de verdad es. Sembrarle la duda acerca de Jesús. Y miren qué le preguntan, ¿por qué su maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? Esto nos lleva a ver que sentarse a la mesa nos está haciendo iguales, nos está colocando en la misma posición. La Biblia nos cuenta de un descendiente del rey Saúl, enemigo de David. Quería matarlo y buscó matarlo muchas veces, pero nunca lo logró, Dios no se lo permitió. Y dice que Mefiboset estaba lisiado de los pies, era descendiente del rey Saúl, y cuando él se entera que David ocupa el trono, él teme por su vida, teme morir, porque era descendiente de su enemigo. Y lo que hacía un rey cuando se posicionaba era mandar a acabar a todos sus enemigos. Pero el rey David lo mandó a buscar, no para asesinarlo, sino para darle un lugar en la mesa del rey. Y él decía, pero ¿por qué te vas a fijar en mí que soy un perro muerto? La imagen que tenía Mefiboset de él mismo era de un perro muerto, era de una persona despreciable, era de una persona que no tenía dignidad. Pero David le dijo, no, desde hoy comerás conmigo en mi mesa. Porque cuando se sientan a la mesa, no se pueden ver los defectos. No se veían que él no estaba lisiado de las piernas, sino en la posición donde estaba. Y dice aquí que Jesús se sentó, bueno, no se sentó, se reclinó, porque ellos se reclinaban a comer. Y dice que allí estaban comiendo, estaban compartiendo. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Hoy nos da la oportunidad de sentarnos a su mesa. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está afuera y está llamando a la iglesia. Dice que si alguno oye su voz, Él entrará, cenará con Él y Él cenará con el Señor. Yo entraré a su casa y cenaré con Él. Jesús quiere entrar a la casa. Tal vez como la religión no quiere acercarse a los pecadores, la religión no quiere acercarse a los inmundos, porque no quiere aceptar a los que tienen errores. Pero Jesús, el Señor, el Evangelio, nos muestra que la misericordia de Dios nos cobija. Así que hay un lugar para usted en la mesa del Señor. Hay un lugar en esta mañana. Jesús le está diciendo, sígueme. Y no está diciendo aparente ser cristiano, aparente vivir en piedad, aparente vivir en santidad. No, sígame, sígame. Miren, los fariseos no eran hombres malos. Eran hombres que amaban a Dios, tenían celo por Dios. Y eran estudiosos de la palabra. Pero ¿cuál era su problema? Que vivían tan metidos en la ley que le aumentaron a la palabra de Dios mandamientos de hombres. Y entonces de esta manera, ¿para qué fue dada la ley? La ley, dice en Romanos capítulo 3:20, que la ley fue dada para mostrar la condición del hombre. Y como ellos vivían tanto tiempo pensando en la ley, en todo momento estaban viendo el error, viendo el pecado, viendo que el hombre falla, ¿Cuántas veces vemos a los fariseos en los evangelios acusando a Jesús de que
que quebranta el día de reposo, que deben apedrearlo, que es un blasfemo porque perdona pecados. A todo momento están viendo el error, el error, el error. Pero el Evangelio nos está mostrando la misericordia de Dios, que ve el error, pero muestra la solución. Extiende la mano el Señor desde los cielos. Y a veces el evangelio que nos enseñaron es el evangelio de juzgar. Ir a decirle al hermano, ir a decirle a las personas, usted es un borracho, usted es un drogadicto, usted es un fornicario, usted es un adúltero. Y ya nos quedamos así. Y si no se arrepiente, Dios lo va a consumir en la séptima paila del infierno. Y le va a arder y a veces pensamos que ese es el evangelio, pero nos falta la misericordia de Dios. Porque no se trata de tener la palabra guardada en nuestra mente, decir yo soy cristiano. Y mire, la palabra dice que los que se echan con varones, los afeminados, no entrarán al reino de los cielos. Eso lo saben. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor los trae y Él es el que los transforma. Mire lo que dice, sigue diciendo aquí, que estando en la casa y luego de preguntarle a los discípulos, Jesús les responde: pues para que sepáis, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es más fácil? ¿Juzgar o ayudar? Y miren, como padre, yo lo he aprendido mucho. Y a veces hay situaciones en las que yo no sé cómo actuar. No sé qué hacer con mis hijos. Y lo más fácil que puede hacer uno de padre, o lo que yo puedo hacer más fácil, es que mostrarle el error y mostrarle lo que está haciendo mal. Y ya, y con eso solucioné. No he solucionado nada. Antes estoy recordando cuán malo y cuán culpable es. Pero yo debo tomar la posición de Jesús. ¿Y cuál es? Ayudarlo a salir de ahí. Brindarle la mano y decirle: vamos. Mateo. No sabemos si Mateo cada día se levantaba y decía: ¿por qué escogí esta profesión? ¿Por qué? Al ver el rechazo del pueblo. Porque cuando iban a cobrarle el impuesto a una casa, ¿cómo lo recibían? Cuando la gente se acercaba allí a su puesto de trabajo a pagarle el impuesto, ¿lo hacían de buena gana? Ustedes no saben. Y tal vez Mateo lo que sentía y lo que experimentaba en su ser, y él pensaba: yo quiero salir de esto. ¿Puede ser? Mateo no lo dice, eso es mi imaginación. Pero tal vez usted en esta mañana está así, en una posición igual. Y usted dice: Señor, yo no quiero vivir más así. Yo no quiero más, pero no tengo fuerza, no tengo la capacidad para salir, y creo que me va a tocar vivir así toda mi vida. Tal vez usted piensa que usted nació en el lugar y como está, así va a morir. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Sígueme. Es la oportunidad de que usted se levante de ese lugar y diga: Señor, yo te sigo, porque tú me vas a llevar, me vas a sacar de aquí. Tú vas a transformar mi vida para ahora poder poner todo a tu servicio. Pero tal vez podemos pensar: ay, si eso es para los que están mal, eso es para los que tienen malos pensamientos, eso es para los que odian, eso es para los que consumen, eso es para... Y podemos tener una lista larga. Pero ¿y usted que está ahí sentado cómodamente? Usted que no se ha atrevido a entregarle toda su vida al Señor. Usted todavía que duda que si le sirve a Dios le va a ir mal, que si usted se compromete más con Dios, entonces va a perder lo que este mundo da, el placer, que es mejor servir a Dios de laditos, que es mejor servir a Dios un momento, dedicarle solamente 2 horas en la mañana, pero es que a las 8 es muy temprano, entonces Señor, por favor, que abran un culto a las 10 y otro más tarde, con eso no madrugo tanto. Pero si hoy el Señor nos está llamando: sígueme. Está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo. Y dejarlo todo no es que deje de trabajar. Dejarlo todo no es que deje de estudiar. Dejarlo todo no es que abandone a su esposo o a su esposa para hacer la obra del Señor. Dejarlo todo es que usted diga: Señor, mi vida te pertenece. ¿Dónde está sentado?
¿Dónde está sentado usted? ¿Dónde está sentado? ¿Dónde estoy yo sentado? Si me preguntan qué hago, yo sirvo al Señor. Y para comer, trabajo en otra cosa. Pero mi vida le pertenece a Él. Es que el Evangelio no se trata de ser buena persona. El Evangelio no se trata de ser buena gente. El Evangelio no se trata de que usted cada día sea más bueno. De tal manera que usted vea en los demás. Usted ya tiene como Spider-Man el sentido de santidad activado. Y entonces ve quién está en pecado a toda hora. No. Sino el Evangelio se trata de que usted extienda la mano del Señor Jesús. Que cuando vea el pecado no lo señale para hacer sentir mal al otro y mandarlo al infierno. Sino que extienda la mano para levantarlo, para traerlo hacia el Señor Jesús. El propósito de la iglesia es que las personas conozcan al Dios vivo y verdadero y se dejen abrazar por Él. Que sepan que siempre habrá una mesa dispuesta, un lugar en la mesa del Señor para el que está allá, para usted que está aquí, para que se siente a comer con el Señor. Y aquí Jesús les dice a los fariseos, miren, vayan y aprendan. ¿Para qué vino Jesús? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quién? ¿Quién tiene necesidad? Todos. Ellos, los fariseos, ¿estaban sanos? No, estaban enfermos, solo que no querían reconocer su enfermedad. Y les dice, vayan y aprendan. ¿Qué deben aprender los fariseos? Misericordia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que aprendan el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Misericordia quiero. Y no que sacrifiquen animales. No que sacrifiquen, y a veces la iglesia, como iglesia, queremos encerrarnos. Y hacer una burbuja y nosotros somos los santos y todo el mundo es pecador. Y entonces andamos, cuidado, se sienta ahí, cuidado habla con esa persona, cuidado que se va a contaminar, cuidado. Y le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Pero el Señor quiere, Jesús, hoy en segundo mandato que nos da es, aprendan misericordia. Apréndanlo. O sea, vean a través del amor de Jesús a los demás. Veamos. Porque a veces vemos a los hombres y les decimos, es que se lo merece, es que usted vive así porque le tocó. No mentiras, porque lo tocó, no. Porque usted está haciendo el mal. Eso es la consecuencia de su pecado. Puede que sí. Pero, y ahí se queda el Evangelio. Miremos un momento Oseas, capítulo 6. Cuando Jesús le dice estas palabras a los fariseos, estas mismas palabras las dijo el profeta Oseas al pueblo de Israel. O sea que no es un mandato nuevo. Oseas queda después del libro de Daniel, del profeta Daniel. Oseas capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice aquí el profeta. Venid y volvamos a Jehová. Miren cuál es la invitación del profeta. Vengan al Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? Síganme. El Chapulín decía, síganme los buenos. Jesús está diciendo, síganme, así sean buenos o sean malos, no importa donde esté, escuche mi voz y síganme. Y dice aquí, venid y volvamos ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire la promesa del Señor, vuélvanse a Dios. Están heridos, vengan que Él los va a curar. Están alejados, venga que Él los va a restaurar. Vengan, volvámonos. Y miren, es que Mateo estaba ya sentado. Y Jesús le dijo, sígueme. Y hoy usted que está aquí sentado y yo que estoy de pie, pero tal vez puedo estar sentado en una posición. El Señor me está diciendo, síganme. ¿Cómo está? No importa cómo esté. El Señor se encarga de eso. El Señor se encarga de sanarlo, de restaurarlo, de librarlo. Y dice, después de 3 días, ¿y está hablando de qué? Después de que el Señor murió y resucitó. Eso es excelente, esta promesa del Señor. Dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Y dice versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué le está diciendo y qué le está reclamando Dios a través de su pueblo? Que Dios
Ellos estaban alejados, estaban en pecado, estaban heridos por causa de su maldad. Pero el Señor les está diciendo, vengan que yo los voy a curar, vengan que yo los voy a cuidar, vengan que yo los voy a restaurar, vengan, acérquense a mí. ¿Y qué estaba haciendo? Y ellos, ¿cómo se está comportando el pueblo? Dice, su piedad era como una nube en la mañana, que se va prontamente, se desaparece. O sea, no era real. Ellos, aunque recibieron la compasión y la misericordia de Dios, ellos no lo estaban entregando. Y dice, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Misericordia, que de la manera como Dios lo trató a usted, de la manera como Dios me trató a mí, ¿yo qué debo hacer con los demás? De la misma manera. A veces pensamos que ser cristiano es no decir mentiras, no decir vulgaridades, no robar. Claro que sí, eso es una buena conducta. Pero ser cristiano es mostrar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Y cómo mostramos a Dios? Con misericordia, con amor, restaurando, levantando, fortaleciendo. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos, que sepamos quién es Él, que cuando usted le hable a otra persona de Jesús, usted le diga de la verdad. Le hable desde su vida, desde la experiencia, no desde el argumento, no desde de aquí de la cabeza, sino que usted experimente la misericordia y el amor y el favor de nuestro Dios. Debemos aprender, volvamos otra vez a Mateo. Y Jesús termina diciendo aquí, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es volver al Señor. Arrepentimiento es ir a aquel que me puede cuidar. Arrepentimiento es ir a aquel que me puede sanar. Es ir al Señor, eso es arrepentirse. Dejar de caminar por el sendero que me lleva a la muerte, aunque parezca bueno, y volver a aquel que me da la vida, volver a aquel que me sana. Mateo había escogido un camino equivocado, un camino que lo estaba llevando a la muerte. Pero Mateo, cuando el Señor lo llamó, dijo, este es, y se volvió al Señor, se volvió a Él. Tal vez su corazón, y hoy el Señor, a través de sus profetas, a través de su palabra, nos está incomodando. Porque Él no quiere vernos sentados en un lugar que nos está apartando de Él. En un lugar donde nuestro corazón se está yendo tras este mundo. En un lugar donde estamos tan cómodos que ya estamos dormidos. Y en un lugar donde estamos tan lejos de Dios que ya orar no es importante. Que ya leer la palabra no es importante. Es hora de despertar y es hora de que en esta mañana escuchemos su voz. Y vayamos y aprendamos misericordia quiero, conozcamos al Dios misericordioso. Es que es bien curioso. Cuando nosotros pecamos, ¿cómo queremos que Dios nos reciba? Que nos perdone. Pero cuando el otro peca, que se lo lleve el diablo. ¿Sí? Que se lo entregamos a Satanás para que aprenda a no pecar. Debemos ser misericordiosos. Misericordia, esa es la iglesia viva, la que muestra el amor y la misericordia de Dios en cada momento. Nosotros debemos vivir y experimentar. Jesús no quiere sacrificios, si no hay misericordia. Sacrificio vivo es Él. Y el sacrificio, ahora la iglesia es ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos mostrar misericordia. A veces somos tan duros con nosotros mismos. A veces somos tan duros que no nos perdonamos. Y pensamos que Dios nos va a desechar. Pero hoy es el día que todo argumento y todo pensamiento se ha quitado. Y que aquello que no lo ha dejado servir al Señor se vaya. Y que escuche el llamado del Señor y le diga, venga, sígame. Sígame. Deje que Él se encargue.
Usted tiene heridas en su alma, en su corazón. Que esa etiqueta que le colocaron se ha quitado hoy y usted pueda seguir al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque estamos en un lugar, Dios, donde podemos aprender de ti, de tu palabra y de tu verdad. Padre, escuchar al profeta es duro, porque a través de sus palabras nos cortarás y nos herirás. Porque quieres quitar, Señor, la impiedad y la maldad de nuestro corazón. Pero tú causas la herida y la vengas. Por eso estamos aquí, Señor. Aquí estamos, Dios. Nos presentamos delante de ti. Tal vez nos sentimos indignos de estar ante tu presencia. Porque la ley nos condena, nos acusa y muestra nuestra condición de pecadores. Pero hoy, Señor, podemos ver a través de los ojos de la misericordia de Dios. Tú no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo. Tú viste a Mateo pecando y no le dijiste hijo del diablo, engendro de Satanás. Tú le miraste con amor y misericordia y le dijiste sígueme, porque tú eres el único que puede perdonar pecados. Padre, y como tu iglesia necesitamos ver a través de tus ojos. La iglesia viva no puede ser una iglesia que cierra sus ojos para no ver al pecador, al que necesita ayuda. La iglesia viva no puede ser la iglesia que ignora el sufrimiento porque no sabemos cómo están batallando, Dios. La iglesia viva no es la iglesia que juzga de acuerdo a lo que ven sus ojos o sus sentimientos. No, la iglesia viva es la que está extendiendo la mano para ayudar al que está necesitado. No como si nosotros pudiéramos transformarlo, pero tú sí, Señor. Porque los fariseos, Señor, al preguntarle a los discípulos, pudieron haberlos hecho sentir lo mismo, de apartarse de aquellos pecadores. No están a nuestro nivel, pero Señor, tú te hiciste como uno de nosotros. No solamente tomaste, Señor, te hiciste carne, sino que tomaste forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, te humillaste más, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que hoy estemos parados delante del trono de la gracia, delante del reino de los cielos, delante en el lugar santísimo, delante del Padre, hablando con Él cara a cara, delante del trono de la gracia. Hoy, Señor, tú nos colocaste en ese lugar, porque no viniste a acusarnos, a condenarnos, sino a salvarnos. La iglesia viva es la que lleva el evangelio. Padre, mira a todos aquellos que estamos aquí. Mira a cada uno de nosotros. Y durante toda nuestra vida nos han dicho cosas feas y malas. Y tal vez nos etiquetaron con una palabra. Y hemos creído que somos eso. Pero hoy tú nos dices que somos creación tuya, hechos para alabanza y gloria de tu nombre. Hoy es la oportunidad de salir de ese lugar. Hoy nos estás llamando y nos dices sígueme, sígueme, sígueme. Hoy nos estás llamando a seguirte. Hoy nos estás llamando a vivir y a caminar contigo, Señor. Tú eres Dios, tú eres Señor. Y tú eres Rey soberano, Rey poderoso, Rey de gloria, Rey de honra, Rey de majestad. Tal vez llevamos muchos tiempos sentados en una silla, Dios, diciendo que creemos en ti, pero estamos cómodos. Todavía no hemos visto quién eres tú. Y hoy te pedimos, Dios, Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Porque cuando aquel niño fue llevado al templo por José y María, la gente vio un bebé más, la gente vio a alguien, un niño más que iba a ser circuncidado, al cual se le iba a dar un nombre. Pero aquellos sobre los cuales estaba el Espíritu Santo, sobre Simeón, sobre Ana, vieron al Hijo de Dios, vieron al Redentor de Israel, vieron aquel que traía libertad, aquel que venía a quitar la opresión del enemigo. Estaban gozosos y alegres. Que nosotros en esta mañana podamos ver quién eres tú y decidamos seguirte. Tú eres el que nos libras de la pesada carga. Tú eres el que nos quitas las garras de Satanás. Tú eres el que rompe las cadenas y nos da la libertad, Señor. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos y te veamos tal cual como tú eres.
que todos aquellos que tienen miedo de seguirte y de caminar contigo, Padre, que hoy, gracias por incomodarnos. Gracias por hacernos levantar del lugar donde estamos. Hay más, Señor, hay más. Porque no es solamente traer, Señor, venir un domingo y dar dinero para tu obra. No, no es solo eso. Tú no nos salvaste para eso, Señor. Tú no nos rescataste de las tinieblas y nos sacaste de la maldad para quedarnos quietos. Padre, hay una multitud que se está muriendo. Hay una multitud que está clamando por conocerte. Hay una multitud que está bajo las garras y bajo el poder de Satanás. Y tú no nos llamaste solamente, Señor, para estar quietos. Tú nos llamaste para ser la iglesia viva, la iglesia que va y busca, la iglesia que va y restaura, la iglesia que va y echa fuera a los demonios y sana y predica el evangelio del Señor, la iglesia que vive para ti, la iglesia que vive para ti, para satisfacer tu deseo. Porque lo que tú quieres es que aprendamos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Jesús. Es a ti a quien deseamos. Es a ti, Señor, el deseo. No es nuestro deseo, es tu deseo. Esa es tu iglesia, la que vive para ti, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.